Número 3, el control de calidad. Y número 4, la mejora de la calidad. Existen diferentes mitos, ¿verdad? O paradigmas, ¿verdad? O pues, diferentes creencias. De pronto, cuando se tiende a pensar, digamos, en 9001, pues muchos piensan, pues a veces, que esto es un estándar, una norma exclusivamente para temas de control de calidad, por ejemplo, inspecciones, verificaciones, ese tipo de cosas. El tema de la gestión de la calidad ha venido evolucionando a través del tiempo, ¿verdad? Hasta llegar a la parte gerencial, ¿verdad? Y ahora no se controlan únicamente, digamos, procesos operativos, ¿verdad? O de producción, sino que también se ha identificado, ¿no? Que existen otros procesos que son claves para la empresa, ¿verdad? Para la organización, para la institución también, ¿verdad? Ya sea con o sin fines de lucro. Y dentro de ellos están los procesos de planificación, ¿verdad? De las organizaciones. Evidentemente, las organizaciones pueden lograr los resultados, ¿verdad? Y sobre todo van a tener más chance, más probabilidad de lograr los resultados si planifican y van integrando, de hecho, el tema de la calidad desde el más alto nivel, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito sobre buenas prácticas, ¿verdad? Gerenciales y cómo ellas se vinculan también con la norma ISO 9001-2015. El objetivo de la conferencia es destacar esa importancia de implementar las buenas prácticas de planificación gerencial en los departamentos o áreas de las diferentes empresas, ¿verdad? O instituciones, ¿verdad? Y demostrar cómo esas prácticas, ¿verdad? Pueden mejorar la eficiencia, la efectividad y el éxito de los gerentes. Eso, pues, sin necesidad incluso de implementar lo que es completamente, digamos, una norma ISO 9001, pero vamos a ver un poquito, ¿verdad?, cuáles son las ventajas de ir trabajando esos elementos. Además, se busca resaltar la relación entre estas buenas prácticas y la norma ISO 9001-2015, proporcionando al asistente una comprensión clara de cómo la implementación de esta norma puede facilitar la adopción de prácticas de planificación efectivas en su organización. Ok, la planificación, ¿verdad? Gerencial es sumamente importante, ¿verdad? En las organizaciones, sobre todo porque cada vez que nos contratan, por ejemplo, se espera algo de nosotros, o sea, contratan a cualquier gerente, ¿verdad? Sea gerente general o gerente de cualquier área, gerente de venta, ¿verdad? Gerente de marketing, gerente de producción, gerente de distribución, ¿verdad? Logística, cualquier, digamos, gerente que se llega a contratar, siempre se está esperando resultados de vos. Entonces, la planificación va a ser ese conjunto, ¿verdad? De estrategias que va a implementar o que vas a implementar como gerente para asegurar, ¿verdad? El cumplimiento de esos objetivos o resultados esperados. Entonces, eh, la norma ISO 9001, lo que contiene, ¿verdad? Además, es un conjunto de prácticas gerenciales que te pueden ayudar a potenciar, ¿verdad? El lograr esos resultados. Entonces, la planificación gerencial, básicamente, de todas maneras, ¿verdad? En cualquier organización va a ser un aspecto fundamental para el éxito de cualquier organización. Imaginen una empresa que opera sin una estrategia clara, ¿verdad? Sin objetivos, ¿verdad? Sin un plan para alcanzarlo. ¿Qué tan probable es que la empresa logre el éxito en un entorno tan competitivo y tan dinámico como el actual? De hecho, el mismo contexto, esta aceleración, ¿verdad? En los cambios tecnológicos, en los cambios del ambiente, ¿verdad? Entre otros, hace que las organizaciones, pues ahora tengan que con mayor importancia, ¿verdad? Echar un ojo a lo que está pasando, ¿verdad? En el entorno, ¿verdad? De la organización. Y basado en esos elementos, pues es importantísimo que las organizaciones, los gerentes, ¿verdad? Que lideran estas organizaciones tomen decisiones, ¿verdad? Oportunas para la sostenibilidad, ¿verdad? Y el éxito de las organizaciones. Entonces, la planificación va a proporcionar, ¿verdad? Una hoja de ruta para guiar las acciones de las organizaciones hacia el logro de los objetivos. No necesariamente algo que esté escrito en piedra, ¿verdad? Es algo que nosotros estamos pensando que con esta estrategia, con estas acciones, nosotros vamos a lograr resultados y todo gerente, ¿verdad? Debería de analizar desde el principio, incluso desde que se te contrataría, analizar, ¿verdad? Cómo podemos lograr los mejores resultados, de hecho, sobrepasar esa expectativa, evidentemente, y vamos buscando, pues, mejores resultados cada vez. Es la base sobre la cual se toman decisiones estratégicas, esta planeación, y se asignan recursos y se evalúa el progreso. La planificación efectiva, evidentemente,
te va a permitir tener mayores probabilidades de éxito. No necesariamente te va a asegurar, pero sí vas a tener mayores probabilidades de éxito y en definitiva, ¿verdad? Está desarrollada pues para que las organizaciones este, logren los resultados. La planificación entonces es un proceso estratégico mediante el cual los líderes de una organización establecen objetivos, ¿verdad? Desarrollan estrategias y delinean acciones para alcanzar esos objetivos de manera efectiva. Implica también, o debería de implicar, ¿verdad? Siempre analizar el contexto interno y externo, sobre todo, decíamos, en este entorno tan cambiante, ¿verdad? Para identificar oportunidades, ¿verdad? Y desafíos, ¿verdad? Siempre en el contexto podemos encontrar eh, elementos, ¿verdad? O factores que pueden llegar a afectar a la organización, incluso quebrarla, ¿verdad? O cerrarla. Por ejemplo, cuando ha pasado eventos así como el COVID, ¿verdad? O otros tipos de eventos como igual también relacionados, pero las crisis de los contenedores, ¿verdad? O crisis políticas y diferentes elementos en diferentes tipos de entornos, ¿verdad? O países. Entonces, siempre es de suma importancia, ¿verdad? Analizar ese contexto y tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para determinar entonces qué estrategia nosotros vamos a tomar. La planificación gerencial proporciona claridad y enfoque para toda la organización, ¿verdad? Muchas organizaciones, a veces donde no existe, digamos, una planeación formal, no está claro lo que se quiere lograr, ¿verdad? Y muchas veces cuando no está claro lo que se quiere lograr, de pronto existe mucha dependencia, ¿no? Entonces, siempre te están preguntando, ¿verdad? Todo tu equipo de trabajo sobre diferentes elementos, o la gente está haciendo diferentes tipos de actividades que a lo mejor no están contribuyendo, ¿verdad? Todas ellas hacia el mismo rumbo que está esperando eh, los dueños, ¿verdad? O accionistas de la organización o la alta dirección. La planificación gerencial también mejora la eficiencia, ¿verdad? Operativa al eliminar el desperdicio de recursos. Te va a permitir también, a través, por ejemplo, de identificación, ¿verdad? De los elementos que pueden ser más críticos, el poder priorizar los recursos y entonces en dónde deberíamos nosotros de invertir, por ejemplo, en este año 2024, ¿verdad? Y entonces cada uno de los gerentes está llamado a identificar, ¿verdad? La estrategia para lograr los resultados que se esperan de ellos y de solicitar los recursos, ¿no? A la alta dirección. La alta dirección o la gerencia general, por ejemplo, los dueños, accionistas, estarán en la obligación, ¿no? De proporcionar los recursos. Sin embargo, sabemos que pues ninguna empresa tiene recursos infinitos, ¿verdad? Y tiene recursos siempre limitados y tendrá que priorizar. Entonces, al hacer uso, por ejemplo, de estrategias como el análisis de riesgo, podemos determinar qué elementos son los más significativos para ver en qué deberíamos, por ejemplo, de invertir. También permite adaptabilidad, ¿verdad? Ante cambios inesperados en esta planeación, ¿verdad? No significa, como decíamos, que es rígida, ¿verdad? Siempre hay que ir revisando si estamos logrando los objetivos, si estamos cumpliendo con los planes, ¿verdad? Y si no se están logrando los resultados, en definitiva hay que cambiar la estrategia, ¿verdad? Y hay que cambiar las acciones, que es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y lo mismo sucede pues, ante el contexto, ¿verdad? O el mundo que está cambiando. Entonces, cada vez que van surgiendo situaciones, se tendrán que analizar, ¿verdad? Y se tendrán que tomar decisiones, ¿verdad? Todo el elemento gerencial y eso va a permitir, ¿verdad? Mientras más pronto o con más prontitud eso se haga, que las organizaciones se puedan adaptar entonces a los cambios, ¿verdad? Inesperados del entorno. Facilita también la toma de decisiones informadas, ¿verdad? Y estratégica, también al hacer uso del tema del seguimiento, ¿verdad? Y hacer uso del análisis, ¿verdad? De datos. Contribuye también a la mejora de la calidad y promueve resiliencia y sostenibilidad a largo plazo en la organización. Eso de manera general, por ejemplo, en lo que es la planeación general, sin necesidad, por ejemplo, de haber implementado, por ejemplo, un ISO 9001. Esos son, digamos, que los beneficios o el impacto, digamos, que puede tener la planeación gerencial en el éxito empresarial. Algunas buenas prácticas, ¿verdad? De la planeación de la gestión empresarial. Una de ellas, ¿verdad? Considerada como buena práctica es el análisis de contexto. Todo gerente, todo gerente de cualquier área, departamento, cualquier organización o institución, lo primero que tendría que hacer es analizar el contexto, ¿verdad? Independientemente, como decimos, si quiere implementar un ISO o no, ¿verdad? Estas son buenas prácticas gerenciales. De hecho, estas buenas prácticas aparecen primero siempre en la empresa
y después son tomadas cuando se ven que funcionan y dicen, estas son buenas prácticas porque se ha visto a través del tiempo de que funcionan y las vamos a meter, por ejemplo, en una norma, en un estándar, ¿verdad? Para que las organizaciones, entonces, al implementar estas buenas prácticas de este estándar, puedan lograr esos resultados. Entonces, esto que están acá normalmente sucede primero en las organizaciones. Entonces, buenas prácticas, por ejemplo, la planeación gerencial es el análisis, ¿verdad?, del contexto. Todo gerente lo que tiene que hacer a la hora de planificar cada uno de los años o cuando toma una empresa o una institución es analizar, ¿verdad?, el contexto. Primero, la organización, por ejemplo, a nivel interno y también el entorno, digamos, de la organización. Número uno, entonces, que se analice, ¿verdad? ¿Qué elementos pueden ser aquellos que pueden afectar que vos logres como gerente los resultados que se esperan de vos? Entonces, tienes que analizar, por ejemplo, desde el punto de vista del gerente de calidad, qué puede impedir que la organización sea una organización de calidad. La infraestructura, la cultura actual, ¿verdad? Los métodos de trabajo, los equipos actuales que tienen. Ahora, el gerente de producción, igual los equipos, ¿verdad? Las competencias, por ejemplo, del personal, ¿verdad? El ambiente también de trabajo, eh, la gente, por ejemplo, en distribución, a la gente en recursos humanos, o la gente en la parte, digamos, comercial. Entonces, todos tienen que, como buena práctica, ¿verdad? Analizar ese contexto, ¿verdad? Entonces, para este año, por ejemplo, 2024, ¿verdad? Y comenzar este año 2024. Entonces, comenzar identificando, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que de pronto podrían afectar a nivel interno que nosotros logremos los resultados esperados? Si tenemos, por ejemplo, unas computadoras súper lentas, ¿verdad? Y que tardan media hora en abrir, ¿verdad? Y que de pronto, este, para hacer una operación, tengo que esperar a que cargue. Obviamente eso afecta la productividad de mi equipo de trabajo, ¿verdad? En mi área. Cada gente tiene que ver su área, su departamento, ¿verdad? Y tienes que ir identificando. Entonces, si eso, ¿verdad? De los equipos, por ejemplo, pueden ser algo que puede afectar. Entonces dicen, bueno, en este año 2024 deberíamos de hacer un esfuerzo de invertir en esto, ¿verdad? En cambiar, renovar los equipos, en mejorarlos, ¿verdad? Porque en definitiva no podemos estar trabajando así. ¿Cuánto podemos lograr si estamos haciendo? Entonces, los equipos, por ejemplo, pueden ser elementos que pueden afectar que logremos los resultados. Las personas, las competencias de las personas. Hay que identificar, por ejemplo, qué competencias hay que darle al personal, ¿verdad? Para que pueda lograr los resultados que nosotros queremos para este 2024. Entonces, cuando vamos a planificar, esos elementos son importantes. Y así podemos ir viendo, ¿verdad? Diferentes elementos a nivel interno, pero también el contexto externo puede llegar a afectar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel externo? ¿Verdad? Por ejemplo, en temas de legislación, ¿verdad? ¿Qué hay, por ejemplo, sobre el tapete que hay ahorita en la Asamblea Nacional, que hay ahorita, ¿verdad? En normalización, ¿verdad? Normas técnicas obligatorias que estén pues, por aplicarse, por cambiar, por actualizarse, leyes, ¿verdad? O reglamentos que estén por actualizarse, por cambiarse o por crearse y que pueden llegar a afectar a la organización, a la institución o a la empresa, ¿verdad? Y de tal manera que nosotros podamos prevenir, digamos, un poco eso o ver qué es lo que podríamos hacer en caso de, ¿verdad? Entonces, también a nivel de, por ejemplo, tecnología, ¿verdad? ¿Qué nueva tecnología está saliendo? ¿Verdad? Entonces, una empresa, por ejemplo, el sector panificación, ¿verdad? Podría ver qué nuevas tecnologías existen, ¿verdad? Que puedan hacer que podamos tener ahorros en costos, mayor productividad, ¿verdad? Y entonces es bueno mantenerse al tanto de esa tecnología, evidentemente, para ver la posibilidad incluso de adquirir esa tecnología y ser siempre pues competitivo y estarse adaptando, digamos, al entorno. Porque si no la agarro yo y la agarro la competencia, evidentemente voy a estar en desventaja competitiva. Entonces, por poner, digamos, algunos ejemplos. Entonces, en temas de contexto, ¿verdad? También tenemos que ver temas, por ejemplo, como el ambiente, cómo está cambiando ahora las cosas, por ejemplo, con con el cambio climático y las diferentes directrices también que se van dando y las tendencias también incluso de las personas, ¿verdad? De la comunidad, de la sociedad. Y entonces, ¿cómo deberíamos de adaptarnos nosotros a eso? Y si deberíamos tomar en cuenta algunos de esos elementos para cambiar nuestra forma de trabajar.
Entonces, eso es una buena práctica, por ejemplo, gerencial, el tema de análisis del entorno. Otra, ¿verdad? La segunda sería involucramiento de las partes interesadas. Todo gerente debería de analizar, ¿verdad? Cuáles son las partes interesadas que pueden llegar a afectar también que logre los resultados. Evidentemente, pues podríamos decir de manera general, algunos puede ser el cliente, ¿verdad? Gerentes de las organizaciones, gerente general definitivamente el cliente. También los propios trabajadores, ¿verdad? Los accionistas, los proveedores. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar, por ejemplo? Y si existe, por ejemplo, alguna bomba de tiempo. Entonces, supongamos que es la primera vez que estoy agarrando la gerencia de una empresa, deberían haber, o sea, qué es lo que estoy recibiendo, ¿no? Entonces, y cómo andan las cosas con el cliente, con los trabajadores, con los accionistas, para ver si debería de desarrollar alguna estrategia, digamos, en función de alguno de ellos. No es hacer, tengo una bomba de tiempo, ¿verdad? Y me explote, pues, por ahí alguna huelga o alguna cosa ahí que no sabemos. Entonces, siempre, de todas maneras, no solo la primera vez, sino continuamente, ¿verdad? Cuando vamos a planificar, sería bueno identificar siempre, ¿verdad? O sea, si, qué necesidad y expectativas tienen las diferentes partes interesadas. Eh, Qué riesgos pueden existir y cómo deberíamos de manejar esos riesgos para esas diferentes partes interesadas. Y entonces, obviamente, cada una de las acciones que vayamos a realizar va a requerir ciertos recursos. Entonces, siempre debemos de identificar esos elementos. Objetivo, ¿verdad? Es una de las terceras buenas prácticas. Entonces, tienes que establecer, por ejemplo, objetivos, metas claras, ¿verdad? Alcanzables. Eh, los objetivos, ¿verdad? Pueden ir también cambiando con el tiempo. Por ejemplo, cuando hubo el tema del COVID, seguramente todos comenzaron con unos objetivos, pues, que no habían tomado en cuenta, digamos, esa situación. Pero, pues, cuando ya se presentó, ¿verdad? Y hubieron cierres, por ejemplo, de empresas o cierres temporales, definitivamente hubo impacto, ¿verdad? En la mayoría negativo, en algunos quizás positivos. Eh, y se tuvieron que haber cambiado o actualizado los objetivos para que siempre fueran, ¿verdad?, alcanzables y realistas, ¿verdad? Entonces, para la situación. Entonces, hay que definir realmente, pues, objetivos que se puedan lograr, y esto va a estar también en relación mucho con los recursos, ¿verdad? Entonces, los recursos son, ¿verdad?, otra de las buenas prácticas. Hay que hacer asignación eficiente de los recursos. Acá también, ¿verdad? Tenemos el tema del riesgo, que lo utilizamos en la parte de asignación de los recursos, ¿verdad? En el análisis de las partes interesadas y en el análisis también del contexto. Entonces, la asignación eficiente de los recursos. Para esto podemos utilizar, por ejemplo, una estrategia como el análisis de riesgos, ¿verdad? Y oportunidades. Y entonces a los diferentes elementos que vamos analizando, por ejemplo, del entorno o las partes interesadas, podríamos aplicar un análisis de riesgo y oportunidad y determinar cuáles de ellas son más significativas. Y en base a cuáles de ellas son más significativas, entonces diríamos nosotros, bueno, invertir en esas más significativas. ¿No? Incluso podríamos aplicar Pareto, la regla 80-20, y no, invertimos, ¿no? Obviamente en ese 20% que nos va a generar más rédito. Pues, entonces, podemos utilizarla, por ejemplo, para priorizar y decir, bueno, como sabemos que no o sea, todas las empresas siempre tienen recursos, ¿verdad?, limitados, ninguna tiene recursos infinitos, entonces a través del análisis de riesgo y estableciendo una significancia, podemos decir, vamos a invertir, ¿verdad?, en lo más significativo. El seguimiento, ¿verdad? Es un elemento clave, ¿verdad? Para lo que es la gerencia y la consecución, por ejemplo, de objetivos. Y está acá como buena práctica también de planificación, porque hay que planificar el seguimiento. O sea, ¿cómo vamos a dar seguimiento a nuestro plan, ¿verdad? O a nuestra estrategia. O sea, cada cuánto tiempo vamos a hacer cortes semanales, cortes mensuales. Entonces, es un elemento que te va a ayudar a que las cosas se hagan, o va a hacer que las cosas se hagan, ¿verdad? Y entonces, si no aplicamos este elemento de seguimiento, pues podemos tener un plan muy bonito y súper, ¿verdad? Envidiable, ¿verdad? Pero no vamos a obtener a lo mejor los resultados esperados si no existe un seguimiento adecuado. Entonces, hacer corte, ¿verdad? Semanales, reunirse con el equipo. ¿Cómo vamos?
Si no estamos cumpliendo con el plan, primero, si no estamos cumpliendo con el plan, o sea, ¿por qué no? ¿Qué pasa? No tenemos los recursos, no tomamos en cuenta algo, ¿qué es lo que está sucediendo? Te acompaño, ¿verdad? Aplicar ahí también el tema de liderazgo, ¿verdad? Y para lograr los resultados, evidentemente, si la gente de mi equipo logra los resultados, pues yo como promedio general de ellos voy a lograr los resultados, ¿verdad? Y entonces eso es lo que me va a ayudar a mí, ¿verdad? A lograr los resultados, entonces como gerente, digamos, de mi área de departamento o de la organización. Entonces, el seguimiento es sumamente importante para asegurar pues, estos resultados. Hay que tener por ahí mucha disciplina, ¿verdad? Para ello. Y también basado en este seguimiento, ¿verdad? Está otra de las buenas prácticas que es la adaptabilidad, flexibilidad, ¿verdad? Y es que cuando analizamos y vemos que no estamos logrando, por ejemplo, los resultados, no se están cumpliendo lo que nosotros esperábamos, entonces hay que analizarlo, ¿verdad? Y pues ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, sí tenemos presupuesto, porque hay algunas organizaciones que tienen establecidos presupuestos. Entonces, de pronto habría que ver qué cambio habría que hacer. Evidentemente puede ser que tengamos que sacar de una partida de presupuesto y pasarla a otra, por ejemplo, que a otra estrategia, porque esta no me está funcionando y tengo que hacer los cambios que tenga que hacer, ¿verdad? Y no hay que tener miedo, digamos, en eso. Y hay que tener suficiente flexibilidad o adaptabilidad, digamos, en ese sentido. Pues porque lo que importa es buscar cómo lograr los resultados. Entonces hay que tener mucha adaptabilidad, por ejemplo, en la organización y no cerrarse, ¿verdad? Si ya tengo un presupuesto, ya tengo un plan, que yo analizo mediante el seguimiento, si no estamos logrando resultados, pues hacemos los cambios que se tengan que hacer, ¿verdad? Y eso va a potenciar que nosotros al final logremos los resultados esperados. Y la comunicación efectiva, ¿verdad? Que en realidad se aplica, digamos, en todos estos momentos, ¿verdad? Es también otra de las buenas prácticas gerenciales. Ahora, ¿cómo estas buenas prácticas gerenciales están también relacionadas, por ejemplo, con un estándar, digamos, como ISO 9001? Algo que vamos a estar viendo ahorita. La norma 9001, ¿verdad? Es un conjunto de buenas prácticas gerenciales, ¿verdad? Ahí están, un conjunto de buenas prácticas gerenciales que van a ayudar a las organizaciones a lograr la satisfacción del cliente, la eficacia en las operaciones y la conformidad del producto o servicio. Ya esta parte de la gestión de la calidad va más allá, ¿verdad? De solamente el tema de control de calidad, inspección, verificación. Ahora se trata de la gerencia, por ejemplo, al más alto nivel también. Entonces, la norma trae, ¿verdad? 10 capítulos y las buenas prácticas están, digamos, orientadas a partir del capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Y dentro de ellas existen buenas prácticas, por ejemplo, de planificación, que se concentran por lo general en el capítulo 4, 5, 6 y parte del 7, ¿verdad? Y además algo de planificación, ¿verdad? Operacional en el 8.1. Y como también hay que planificar el tema de seguimiento, entonces hay, y la mejora, ¿verdad? Hay también elementos, digamos, de planificación en el capítulo 9, por ejemplo, y en el capítulo 10, ¿verdad? Entonces, esta norma 9001, ¿qué es la función que tiene? Bueno, ayudar a las organizaciones a que establezcan un sistema gerencial, una forma de administrar la empresa o la institución, ¿verdad? A fin de lograr un objetivo, ¿verdad? Entonces, eficacia en las operaciones, gente satisfecha, ¿verdad? Y la conformidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona este sistema de gestión? Bueno, el sistema de gestión está compuesto por procesos, ¿verdad? Y te dice, hay que administrar o tener una gerencia por proceso, ¿verdad? Entonces vamos a establecer eso. Algo que se tiene que hacer primero es entonces determinar los procesos necesarios. Toda organización tiene un conjunto de procesos para lograr los resultados, ¿verdad? Y entonces esos procesos tienen que ser administrados bajo unas buenas prácticas, ¿verdad? Que están descritas en este punto 4.4, ¿verdad? Que estos procesos deben de tener bien identificadas, por ejemplo, la entrada o la salida, ¿verdad? Entonces, que cuáles son este, los requerimientos, por ejemplo, para un proceso y cuál es la salida esperada, ¿verdad? De lo que se espera, digamos, que se entregue, ¿verdad? Normalmente los procesos, ¿verdad? Vamos a decir que tienen un cliente, ¿verdad? Muchos de ellos son clientes internos. Por ejemplo, el proceso el otro día decíamos de selección de personal. ¿Quiénes son el cliente? Los jefes de área. Y normalmente quién es el proveedor, ¿verdad? O el que lleva el proceso. O sea, puede ser la parte de gestión humana.
Y entonces la parte de gestión humana brinda un servicio, que es el servicio, por ejemplo, de reclutamiento y selección de personal. Entonces, déjamelo, yo te ayudo en todo esto y yo voy a coordinarte, digamos, todo. Vamos a la entrevista, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer tal cosa. Cada proceso funcionará de una manera particular. Pero entonces hay que identificar en cada proceso, no importa si es de recursos humanos, si es un proceso de compra, si es un proceso, por ejemplo, operativo, o si es un proceso de una iglesia, por ejemplo, en la misa. Entonces, hay que definir qué es lo que se espera de este proceso. Hay que identificar quién es el cliente y qué es lo que ese cliente requiere, ¿verdad? Y entonces deberíamos de lograr, ¿verdad? Lo que el cliente espera. Entonces, para eso existe el proceso. Entonces, hay que configurar adecuadamente el proceso para que se logren esos resultados esperados. Todo proceso debería tener, entonces, determinada esa secuencia de interacción, por ejemplo, mediante un diagrama de flujo o algún procedimiento. Deberían de establecerse criterios y métodos, ¿verdad? Incluyendo seguimiento, medición, indicadores de desempeño para ese proceso, ¿verdad? ¿Cómo establecer esos indicadores? Es fácil, basado en la salida o los resultados esperados. ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Por cuál es el servicio que vos le brindáis? ¿Qué es lo que quiere? Y entonces hay que analizar si se está logrando eso. Si se está logrando, entonces podemos decir que somos eficaces, ¿verdad? Entonces, y cumplimos pues con esas necesidades, por ejemplo, el cliente del proceso como tal. Determinar también los recursos necesarios, ¿verdad? Y asegurar la disponibilidad para ese proceso, ¿verdad? Asignar las responsabilidades, abordar los riesgos y oportunidades, evaluar esos procesos es importante. Hay que hacer cortes. Todo gerente, ¿verdad? Debe de hacer cortes evaluativos. Y ahora, si la alta dirección revisa, bueno, la alta dirección también tiene que hacer cortes, ¿verdad? De evaluación. Si la alta dirección revisa, por ejemplo, de manera mensual, entonces los gerentes de área, por ejemplo, departamento, deberían de revisar a un intervalo menor, por ejemplo, semanal, hacer un corte para ver cómo vamos, porque eso les va a permitir que si en la primera semana no van bien, podamos hacer los ajustes, adaptarnos, ¿verdad? Para lograr los resultados en las próximas 3 semanas. Si yo hago mi corte exactamente a como lo hace la alta dirección, ¿verdad? Entonces, pues ya no voy a tener más remedio que reportarlo o ver si puedo maquillar algo, ¿verdad? Pero eso es lo que deberían de realizar las áreas en esta parte, digamos, de seguimiento y asegurar entonces que los procesos se evalúan, ¿verdad? Y se implementa cualquier cambio necesario, ¿verdad? Entonces hay que hacer ajustes, ¿verdad? Entonces, y mejorar entonces los procesos, ¿verdad? Y el sistema de gestión, digamos, en general, o sea, la empresa o la institución en general, ¿verdad? Se va mejorando en torno, a como van mejorando, por ejemplo, los procesos, digamos, de la organización. Entonces, eh, también los procesos deberían tener documentación, se considera como buena práctica, esto en el caso, digamos, de inicio 9001, ¿verdad? Por ejemplo, manuales, procedimientos instructivos y también registros, formatos, por ejemplo, para estos procesos. Los procesos, normalmente, ¿verdad? Y esta gestión por proceso significa algo que a veces las organizaciones pues, no llegan a veces a bajar, digamos, hasta ese nivel y de pronto nos quedamos, ¿no? en establecer indicadores por las áreas generales, ¿verdad? O departamentos generales, pero no bajamos a los diferentes procesos, hasta nivel, por ejemplo, de procesos. Normalmente las áreas o departamentos pues tienen a su cargo diferentes procesos, ¿verdad? Eso puede variar según cada organización y cada, digamos, tipo y tamaño que puedan llegar a tener, pequeñas, medianas, grandes. En las empresas pequeñas, evidentemente, hay pocas áreas. Existen también varios procesos, los procesos suelen ser más simples, pero los procesos están, o sea, están, este, son, digamos que, asumidos por, pues, pocas áreas, y entonces cada una de las áreas tiene muchísimos procesos, digamos, a su cargo. Entonces se dedican a 100.000 cosas, ¿verdad? Y tienen así. Entonces, mientras a medida van creciendo las organizaciones, ¿verdad? Se van creando entonces las diferentes áreas y se van repartiendo los procesos y van cayendo, ¿verdad? Y las organizaciones se van especializando, por así decirlo. Por ejemplo, se crea una área de gestión humana que se encarga de procesos de selección de personal, de capacitación, evaluación. Mientras que en empresas pequeñas, por ejemplo, hay una área de administración que se encarga de todo de algunos de estos elementos, por ejemplo, pero además de temas de contabilidad, finanzas y otros elementos, ¿verdad? Hasta mantenimiento y demás. Entonces, va a cambiar un poquito la concentración, pero los procesos siguen siendo los procesos, ¿verdad? Que en las organizaciones pequeñas suelen ser más sencillos. Por ejemplo, un proceso de selección de personal en una organización pequeña suele contar con menos controles, ¿verdad? Quizás una entrevista o tal vez dos, ¿verdad? Pero en empresas grandes pueden haber hasta 5 o 6 entrevistas, ¿verdad?
tres, cuatro pruebas eh, y diferentes, ¿verdad? Elementos, por ejemplo, de verificación, ¿verdad? Que suelen asegurar mejor, por ejemplo, la contratación del personal, pero que la empresa pequeña, por ejemplo, no tendrá el tiempo para poder hacer, digamos, eso porque no tiene ni el tiempo ni el personal tampoco, pues como este. Pero esos procesos igual deberíamos de asegurar que funcionen. Entonces, toda organización debería asegurar que sus procesos funcionen, independientemente de que sean con menos, ¿verdad? O más control. La administración por procesos consiste en asegurar resultados, ¿verdad? Mejorar la eficacia y la eficiencia. Vamos a trabajar proceso por proceso. Cada uno de ellos debería tener indicadores. Podríamos asignar un peso pues, para darle, por ejemplo, y medir el desempeño, digamos, del área, ¿verdad? O macroproceso de la organización. Y nos va a ayudar el trabajar cada uno de estos procesos para ver si funciona, porque esa es la idea, ¿verdad? Establecer indicadores de eficacia y establecer indicadores de eficiencia que estos procesos pues funcionen, porque a veces existe un proceso de entrenamiento, a veces obviamente no existe, a veces dicen que existe, pero existe quizás un proceso informal, o sea, sí se entrena, pero no de manera estructurada, formal, nadie revisa o supervisa si realmente funciona bien el proceso de entrenamiento. Ya al tener un proceso, por ejemplo, basado en ISO 9001, significa formalizarlo, ¿verdad? Y que pues, alguien asuma esto y rinda cuentas sobre el desempeño. Por ejemplo, en este mes hubieron 5 procesos de entrenamiento, se finalizaron 5 procesos de entrenamiento, los 5 de ellos fueron eficaces, realmente las personas adquirieron la competencia, ¿verdad? Y las habilidades que se requerían, se terminaron en tiempo y forma además, o que digan, pues la verdad es que no está funcionando muy bien por esto, esto y esto, hay que hacer estos cambios y pues que se piden, digamos, los recursos necesarios, o se cambien los recursos existentes por recursos pues, para mejorar, digamos, el proceso. Pero entonces significa, digamos, formalizar los procesos, ¿verdad? Y asegurar que los procesos funcionen, que son buenos, que realmente generan resultados. Entonces, desde el punto de vista de la calidad, cada proceso es como que si fuera una empresa que brinda un servicio. Entonces, dentro de la empresa en sí, aquí se le brinda un servicio, por ejemplo, al personal, ¿verdad? Que entrenado. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las necesidades expectativas de este personal y si realmente se están cumpliendo con esa necesidad expectativa? Debería existir un indicador, por ejemplo, de eficacia. Y vamos a ver si realmente estamos logrando resultados, ¿verdad? O no, pues con este proceso. Y lo mismo con cada uno de ellos. De cada proceso tendrá una misión como tal, objetivos a lograr y clientes que satisfacer. Entonces, desde el punto de vista de un ISO 9001, básicamente es que todos son procesos como en producción, existen los procesos de producción y están pues, claramente, pues, son claramente conocidos, ¿verdad? Y gestionados y tienen pues, sus indicadores, igual también los demás procesos, por ejemplo, administrativos o estratégicos también habrían que medirse y ver que realmente funcionen, pues, funciona o no, y hay que hacer cambios. Si hay que hacer cambios, hay que hacerlo. Pues. Entonces, todo proceso es como una empresa, brinda un servicio, ¿verdad? Decime en qué área estás, qué servicio brindas, a quiénes, cuál es el requerimiento, reclutamiento del personal, o capacitación del personal, o tostación, o extrusión, o compra, mantenimiento. Pero todos brindan un servicio, yo te lo tuesto, yo realizo, por ejemplo, el mantenimiento, o aseguro que se va a brindar el mantenimiento. Siempre hay un cliente, ¿verdad?, que tiene un requerimiento, necesito que se componga esta máquina, ¿verdad? Y va a haber un requerimiento cumplido, se espera que sea satisfacción. Fue un buen servicio, realmente ese mantenimiento lo brindaron a tiempo, lo dejaron todo bien, o sea, cómo funciona ese proceso actualmente en nuestra organización, ¿verdad? O bien el de compra, realmente compras tiene la misión, por ejemplo, de asegurar que las compras vienen en tiempo y forma para evitar, ¿verdad? Que hayan afectaciones negativas, por ejemplo, en producción y que el cliente se quede, por ejemplo, sin producto. Entonces, pero ¿en qué medida el proceso de compra está funcionando realmente? ¿Y en qué medida nos está afectando negativamente? ¿Realmente el proceso funciona? ¿Hay un buen servicio? Él dice, yo déjame, yo te lo compro, yo te voy a buscar todo eso, pero ¿realmente funciona? ¿Sirve? Entonces, ¿cuál es el desempeño? Debería tener indicadores, ¿verdad? Y deberíamos de medir, debería establecer controles también para asegurar, todo gerente debería establecer controles para asegurar que va a lograr o que se logran, digamos, los resultados. Entonces, eso es realmente importante. Ahora, existe también una relación, ¿verdad? Y aquí vamos con la parte de planeación gerencial, ¿verdad? Con la planeación estratégica, ¿verdad? Por ejemplo, en el Balance Scorecard, un cuadro más de integral, digamos, de Kaplan y Norton, que se basa, por ejemplo, en estas 4 perspectivas, por ejemplo, financiera del cliente, de innovación y aprendizaje y el proceso, ¿verdad? Yo sé que primero se deben establecer, por ejemplo, objetivos financieros. Entonces, ¿qué es lo que queremos
por ejemplo, lograr, ¿verdad? En términos financieros, por ejemplo, ingresos, o reducción de costos o aumento de rentabilidad, ¿verdad? ¿Qué tipo de crecimiento necesitamos, queremos para este 2024? ¿Verdad? Y en función, por ejemplo, de esos objetivos, ¿verdad? Financieros, lo que queremos lograr, pues vamos a necesitar, digamos, un determinado presupuesto y realizar una determinada cantidad de acciones. Entonces se dice que existen dos perspectivas que nos van a ayudar a lograr eso. ¿Verdad? La perspectiva del cliente, sobre todo que esta va a impactar, por ejemplo, en las ventas, ¿verdad? Los ingresos, ¿verdad? En esta parte financiera. Es decir, existe una relación causa-efecto. Si yo logro los objetivos, ¿verdad? O las metas acá en la perspectiva financiera, se van a automáticamente lograr las metas financieras, ¿verdad? Acá. Entonces, necesito nuevos clientes, necesito aumentar la tasa de facturación por cada uno de los clientes, o voy a aumentar la cobertura, por ejemplo, de atención. Entonces, ¿qué estrategias voy a implementar acá que me van a permitir lograr acá? Entonces, debo de estar alineado, digamos, esos elementos. Y acá, ¿verdad? En la perspectiva, por ejemplo, de procesos, perspectiva interna de negocio, entonces, ¿qué debería, ¿verdad? De realizar, por ejemplo, en los procesos de la organización, ya sea, por ejemplo, reducción de desperdicio, ¿verdad? Aumento de productividad, sé qué proceso y cuánto debería aumentar, digamos, en los diferentes procesos. Y si yo logro esos resultados, por ejemplo, reducción de desperdicio o aumento de productividad, ¿verdad? Y todo esto, entonces voy a estar impactando en la parte de costo. Voy a reducir los costos, ¿verdad? Y por lo tanto, si aumento, por ejemplo, los ingresos, reduzco los costos, también voy a impactar positivamente en la rentabilidad. Entonces van a lograr los resultados, ¿verdad? Esperados en ese sentido. Y desde la perspectiva, digamos, de innovación y aprendizaje, que también existe relación causa-efecto. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer desde esta perspectiva para que esta gente logre los resultados y se logren los financieros? ¿Qué deberíamos de hacer desde esta perspectiva para que esta gente en los procesos logre los resultados, por ejemplo, en términos de desperdicio, productividad, y que se logren los resultados acá en la parte financiera? Entonces necesitaríamos, por ejemplo, capacitaciones. ¿En qué deberíamos de capacitar? Bueno, si acá mi meta es, por ejemplo, cerrar, ¿verdad? Más tratos, entonces a lo mejor con los clientes, entonces yo debería de capacitar, por ejemplo, en técnicas de cierre de venta, ¿verdad? O atención al cliente, o diferentes elementos. Tengo que ver cuáles son, dependencia de las metas que me he puesto acá, las capacitaciones, por ejemplo, que yo debería impartir para que se logren esos resultados y para que se logren entonces los resultados financieros. Igual en la parte de perspectiva de proceso, yo debería de ver, por ejemplo, ok, si quiero reducir desperdicios, si yo quiero aumentar productividad, entonces, ¿qué debería hacer desde el punto de capacitaciones? ¿En qué deberíamos de invertir, verdad, en capacitaciones? Entonces, no es como que cuando viene el plan anual, por ejemplo, de 2024, entonces nosotros decimos y preguntamos, pues, ¿en qué quieren que se capacite? ¿Verdad? Entonces pueden haber muchísimas cosas en las que quieran que se les capacite, pues, y después decir, no, este sí, este no, pero tiene que estar alineado, por ejemplo, a lo que nosotros queremos lograr, ¿verdad? Al final, lo que la organización más bien quiere lograr, los dueños de la organización quieren lograr, digamos, a nivel financiero y por lo tanto lo que se quiere lograr aquí a nivel de proceso. Entonces, acá le tengo que dar los recursos y aquí tengo que invertir entonces en esas capacitaciones necesarias. O bien, ¿verdad? Como no todo es aprendizaje, también hay innovación y podemos invertir también en tecnología. ¿De qué tecnología debería invertir para que la perspectiva del cliente se logre? Consigamos más clientes, ¿verdad? O cerremos más ventas, ¿verdad? Un CRM, no sé, ¿qué deberíamos de invertir, por ejemplo, en tecnología aquí en la parte, digamos, de producción, ¿verdad? U operaciones. Entonces, deberíamos de invertir en los equipos de cómputo, deberíamos de invertir en los equipos de producción. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de cambiar, verdad? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, vamos a hacer, digamos, esas inversiones que estén relacionadas realmente con los resultados que nos van a generar estos resultados, por ejemplo, financieros. Entonces, todo esto va en una relación, digamos, causa-efecto. Ahora bien, el tema del sistema de gestión, ¿verdad? Es que se acopla perfectamente porque usualmente, por ejemplo, una norma como ISO 9001 te va a pedir porque establezca objetivos de la calidad, pero no te dice, bueno, establece objetivos de la calidad aparte de los temas estratégicos, ¿verdad? O hacia dónde va la organización, es que va a ir ligado, ¿no? Entonces, porque objetivos de la calidad tienen que ver con el cliente, ¿verdad? Y las diferentes partes interesadas también. Además, tiene que ver, por ejemplo, con la eficacia, ¿verdad? De la organización. Entonces, nosotros queremos también aumentar la satisfacción del cliente, ¿verdad? Y mejorar la eficacia, ¿verdad? Y asegurar la conformidad de los productos o servicios. Entonces, deberíamos de invertir en estos dos elementos y, por lo tanto, también
en el elemento, por ejemplo, de capacitación e innovación o la parte tecnológica. O sea, brindar los recursos necesarios pues, para que esto funcione. Entonces, si bien estos objetivos se va a trabajar en esta parte, por relación causa-efecto, si nosotros logramos esto, vamos a lograr la parte, digamos, financiera. Entonces, lo que hacemos es una integración perfecta, ¿verdad? Entre todo lo que es el tema estratégico con, por ejemplo, el sistema de gestión, ¿verdad? Así. Entonces, vamos a ver un poquito también, entonces, cuál es la relación, decíamos, con eh, las diferentes buenas prácticas gerenciales, ¿verdad? Que hemos visto. Entonces, esta primera, por ejemplo, del entorno, la norma lo trabaja en ese 4.1, ¿verdad? Comprensión de la organización en su contexto. Entonces, decíamos que lo que te pide la norma es que determines qué cosas pueden afectar que logres los resultados. Entonces, bueno, a veces nosotros decimos, si me dieran la gerencia general aquí en la empresa, tal vez yo soy el gerente, ¿verdad? No sé, de un área, ¿verdad? O departamento, ¿verdad? O a lo mejor soy, no sé, algún técnico y si yo fuera el gerente, por ejemplo, de operaciones o el director de esta área, ¿verdad? Entonces yo lo haría así, decir, las buenas prácticas, ¿qué te guía la norma? Te dice, lo primero que tienes que ver es esas cuestiones que pueden afectar que logres los resultados. Si vos serás el gerente, entonces, ¿qué es lo que puede impedir que vos logres los resultados? Identificar esos elementos. Por ejemplo, lo que decíamos, a nivel interno, las computadoras. Eso habrá que cambiar a lo mejor, pero tal vez no todas tienen la misma situación, pero al vez una de ellas o dos de ellas. Y como decimos, no tenemos recursos, ¿verdad? Ilimitados, hay recursos finitos, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo hacemos para, porque necesidades pueden existir un montón, yo puedo identificar 100.000 necesidades, 100.000 cosas que hay que cambiar, ¿verdad? Pero entonces después viene el tema de riesgos, que está un poquito más adelante, y entonces analizamos cuáles de ellas son, por ejemplo, las de más alto riesgo o las que te brindan mayores oportunidades para lograr resultados. Entonces, sí, bueno, en este 2024 a lo mejor no nos va a alcanzar para todo, pero hay que trazarse objetivos, decimos, realistas, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer es esto y vamos a invertir en esto y esto y esto, esto es lo que vamos a lograr y establecer los objetivos, ¿verdad? Perfectamente para cada uno de ellos. Entonces, la organización también dice, debe realizar seguimiento y revisión. Esto es porque el contexto está en constante cambio. Entonces, por ejemplo, muchas organizaciones puede ser que hayan tenido, digamos, la buena práctica de determinar esas cuestiones a la hora de planificar su año 2020, ¿verdad? Que fue cuando ocurrió el COVID, ¿verdad? Bueno, nació en 2019 en China, ¿verdad? Pero entonces a la hora de planificar muchas organizaciones, sobre todo continente americano, lo tomaron en cuenta y planificaron normal, ¿verdad? Sin ese contexto. Ahora, la norma te dice, ¿verdad?, que es una buena práctica realizar seguimiento. Entonces, por ejemplo, si es decir, cortes mensuales, ¿sabes? Nosotros le vamos a realizar seguimiento. Ahora, el tema es que la norma no te obliga a cada cuánto, ¿verdad? Pero yo diría que, por ejemplo, al menos mensual, realizar ese seguimiento, así como realizamos seguimiento, por ejemplo, de los indicadores. Entonces, si vamos a realizar seguimiento y cada uno de los gerentes de área necesito que me informen a mí como gerente general o director general, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué cosas han cambiado que yo amerite saber y, y que amerite tomar decisiones, por ejemplo, e invertir, digamos, en esos elementos? Entonces, mire, salió una nueva disposición ministerial o salió esto y esto. O ahora, por ejemplo, estas son las nuevas necesidades protectivas, ahora los clientes están buscando aquí. Es que la competencia está haciendo esto y que te explique un poco sobre esos cambios del contexto y decíamos, hay que tener flexibilidad también, adaptabilidad al contexto. Entonces, escuchar esos elementos, ¿verdad? Y determinar entonces qué cambios deberíamos nosotros realizar basado en los cambios, por ejemplo, que pueden ocurrir, digamos, en el contexto. Entonces, todo gerente debería estar pendiente de lo que está pasando pues por ahí. Entonces, también como gerentes de área necesitamos que nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? O directores de área, porque nos informe, ¿verdad? Sobre cómo van cambiando las cosas para ver si hay necesidad de cambiar, por ejemplo, nuestra estrategia, nuestra forma de trabajar. Y así las organizaciones se pueden ir adaptando, entonces, mejor, digamos, a los continuos cambios y facilitar, digamos, esa sostenibilidad, ¿verdad? Empresarial o institucional y lograr siempre los resultados esperados. Entonces, en esta parte, digamos, del contexto, decíamos, lo que nos pide es que determinemos qué cosas pueden hacer que sea más fácil o más difícil lograr los resultados previstos. Así te lo pone, por ejemplo, en alguno, lo único que acá puede ser que esté un poquito muy técnico y ya después se te explica un poquito mejor, por ejemplo, en normas como la 9002.
Entonces, los resultados se pueden ver afectados negativa o positivamente, ¿verdad? Por los contextos internos o externos. Decíamos, puede ser a nivel interno la infraestructura actual, o la rotación del personal, la cultura, o como decíamos, esos equipos de cómputo, o los equipos de producción, o diferentes tipos de cosas. Entonces, primero hay que sacar la lista de qué cosas es las que habría que a lo mejor mejorar, porque esas nos pueden afectar. Eh, a tanto en el contexto interno como a nivel externo. En el caso a nivel externo, la ubicación, por ejemplo, los cambios en la legislación, las tendencias, la escasez, cambios en la tecnología también, todos esos elementos, entonces hay que sacar todo eso para luego entonces analizarlo y tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, informar. Este, las cosas pueden afectar, ¿verdad? Las cosas que pueden afectar al sistema deben ser cosas concretas, reales, actuales. Por ejemplo, esto en línea, por ejemplo, de ciertos análisis de contexto que a veces se realizan en las organizaciones y te dicen, tenés que hacer un FODA, ¿verdad? Análisis de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Y entonces comienzan a hacer lluvia de ideas de qué fortalezas, qué oportunidades, qué debilidades, qué amenazas, ¿verdad? Y a veces sin una orientación, pues, concreta, ¿verdad? O sin entender cuál es el propósito. Entonces, el propósito principal es que vos llegues a identificar, decíamos, ese listado de cosas que merecen atención y en las cuales hay que invertir. Esas cosas que pueden afectar que logres los resultados. Entonces, eso es lo que necesitas determinar. Entonces, a veces uno llega y te dice aquí, amenaza, eh, cambios en la legislación, ¿verdad? En las leyes. Entonces, si se cambios en la legislación pueden afectar de manera positiva o negativa que podamos lograr resultados esperados, pero eso no es útil para la toma de decisiones, ¿verdad? Y decidir qué vamos a hacer. No nos sirve para planificar y potenciar los resultados. Entonces, si a vos te dicen eso en un FODA, como gerente decís, ajá, ¿y? O sea, ¿qué hago con eso? Ya lo sé, o sea, ya lo sé. O sea, la legislación puede afectarte positiva o negativamente. Quiero saber específicamente, ¿verdad? Si alguien se dio cuenta de una nueva ley o actualización de la ley, o bien de una norma técnica obligatoria que va a traer nuevos requisitos difíciles de cumplir, ¿verdad? O que van a afectar, por ejemplo, de manera negativa, ¿verdad? A la organización, o bien positiva también, porque a veces podemos aprovechar, digamos, esa oportunidad. Entonces, habría que tomar nota de esa norma, de esa ley, cómo afectaría los resultados, y eso sí nos permite planificar. Ah, mire, trae esto y ahora hay que en la etiqueta debemos poner esto y debemos traer tal cosa y ya no va a tener tabla nutricional, o tenemos que tener esto y esto. Eso. Entonces, evidentemente, si no lo cumplo, ¿cuál es el riesgo? ¿Verdad? Entonces, que no pueda comercializar y que podamos entonces perder los clientes y por lo tanto las ventas y todo esto. Entonces, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay que hacer el cambio. Ah, no, ya teníamos presupuesto, bueno, hay que cambiar entonces y hay que ver cómo hacemos para ya sea asignar nuevos recursos o sacar recursos de otra partida y hacer los cambios que se estimen convenientes. Decimos que la planificación es una guía, pero no está escrita en piedra y debe ser flexible, ¿verdad? Basado sobre todo en los seguimientos que vamos realizando. La otra buena práctica también gerencial que también está vinculada y que la encontramos dentro de, por ejemplo, la norma ISO 9001, es que el involucramiento de las partes interesadas, ¿verdad? En el caso de la norma te dice que debido a su efecto potencial que pueden tener, por ejemplo, esas partes interesadas, ¿verdad? Y que pueden afectar que logres, ¿verdad? Cumplir los requisitos legales y reglamentarios y los del cliente. Entonces, la organización debería determinar las partes interesadas que son pertinentes, o sea, aquellas que pueden llegar a tener, a afectar, digamos, a la organización. Pero para poder determinar esas partes que pueden llegar a tener, digamos, una afectación potencial, primero tenés que comprender sus necesidades y sus expectativas. Es decir, cuáles son las necesidades y expectativas, por ejemplo, de los trabajadores, cuáles son las necesidades y expectativas de los proveedores, cuáles son las necesidades y expectativas de los clientes, cuáles son las necesidades y expectativas de los usuarios, cuáles son las necesidades y expectativas, ¿verdad?, de los accionistas. Y luego ir identificando si, ¿verdad?, existe algún riesgo, por ejemplo, en algunas de esas necesidades y expectativas, ¿verdad? De pronto los salarios, ¿verdad? Que todo colaborador quiere mejores salarios, pues puede ser un elemento de riesgo porque realmente nosotros sí estamos mal, ¿verdad? Y tenemos pues, malos salarios. Y si nosotros realmente estamos mal, evidentemente el riesgo, ¿verdad? Lo que puede llegar a pasar, por ejemplo, como una huelga o diferente, o un boicot, ¿verdad? O que la gente comience a robar o a hacer diferentes cosas, ¿verdad? En la organización, pues puede ser alto y de pronto nosotros no podemos dar el lujo de que eso suceda. Entonces deberíamos de actuar. Eso va a necesitar plata. Entonces, o sea, vamos a necesitar recursos, vamos a tener que invertir, digamos, en esos elementos. Entonces, todo el gerente debería hacer ese análisis, por ejemplo, y comprensión de la necesidad de expectativa para ver si hay algún riesgo ahí y determinar entonces requisitos, ¿verdad? Pertinente, o sea, ¿a qué nos vamos a comprometer? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Para con esas partes interesadas, pues para
minimizar el riesgo, controlarlo, para mitigarlo de alguna manera. Entonces, pero eso decimos, va a requerir recursos. Entonces, vamos a tener que invertir, digamos, en eso. Y también esas necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿verdad? Cambian con el tiempo. Realmente cambia el contexto y también cambian las partes, las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, hay que ir viendo así como el contexto, ¿verdad? Cómo van cambiando y sería bueno que pues me informe, si yo soy el gerente general de la alta dirección, ¿verdad? El director general, que me informe sobre esos cambios, aquellos que sean pertinentes, pues, para ver que si hay que hacer algún cambio, pues habrá que hacer un cambio porque a lo mejor hay algún riesgo significativo. Por ejemplo, los clientes ahora necesitan que se les entregue a domicilio por el tema del COVID. Y todo eso, claro, en el 2020, a lo mejor nosotros decíamos, bueno, si no hago esa entrega a domicilio, ¿qué puede llegar a pasar? Que no venda nada. Ah, bueno, y si no vendo nada, entonces, ¿qué puede llegar a hacer? Pues que la empresa quiebre o nos veamos afectados. Entonces, enormemente. Entonces, a lo mejor sí deberíamos de incluir la parte de servicio a domicilio. Ahora, eso va a requerir recursos, ¿verdad? Y entonces deberíamos de establecer esas acciones que vamos a establecer, las deberíamos de planificar. Pues, la intención del apartado nos dice la norma que es asegurarse que la organización tiene en cuenta a otras partes interesadas sin limitarse a sus clientes. También la idea es centrarse solamente en aquellas partes, ¿verdad?, interesadas que pueden tener un impacto, ¿verdad?, en la capacidad de la organización, es decir, aquellas que generan un riesgo. Entonces, no necesariamente tienes que satisfacer a todo el mundo, o sea, también satisfacer al cliente, pero, a lo mejor, pero igual también satisfacer a los colaboradores. No te está diciendo necesariamente eso, lo que te dice es, debes de comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Si encontrar un riesgo significativo, deberías de atenderlo, pero eso va a necesitar presupuesto, entonces sería planificar también esas acciones que va a realizar. Entonces, tenés que ver cuáles son esas que pueden tener un impacto en la capacidad de la organización para proporcionar esos productos que cumplan con los requisitos. La organización debe desarrollar criterios para determinar las partes interesadas pertinentes y entonces vos puedes considerar, ¿verdad?, la posible influencia o impacto de esa parte interesada o la capacidad para crear riesgo de oportunidades, que normalmente es la principal, la posible influencia o impacto en el mercado, o la capacidad para afectar a la organización mediante sus decisiones, ¿verdad? O actividades. Entonces, no podemos hacer preguntas como un visitante, por ejemplo, puede ser una parte interesada pertinente, puede tener un impacto en los resultados, genera riesgos u oportunidades, podría afectar el cumplimiento legal, podría afectar alguna característica del producto o servicio. Entonces, bueno, obviamente va a depender mucho del tipo, ¿verdad?, de organización que seamos o institución que seamos. Y podríamos determinar pues, qué tan pertinente pues, podría ser, cuál podría ser, digamos, ese riesgo y qué deberíamos de hacer. Por ejemplo, establecer las reglas para los visitantes. O sea, se puede entrar solamente en este horario, solamente con estos equipos, solamente con esta autorización, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Se pueden ir desarrollando, pero no todas las organizaciones a veces lo tienen. Entonces ya te va dando ideas sobre cosas que deberías de controlar, ¿verdad? Un proveedor, por ejemplo, puede afectar los resultados, ¿verdad? Si no te entrega a tiempo. Entonces, ese tipo de cosas genera riesgo u oportunidades, podría afectar el cumplimiento legal o las características del producto. Entonces, esos elementos, si vos los consideras, ¿qué deberíamos de reglas deberíamos establecer también para los proveedores o trabajadores o entes reguladores? Entonces, todos esos elementos son algunos que podríamos tomar, digamos, de ejemplo, pues, para definir qué cosas deberíamos de hacer, ¿verdad? Y obviamente todo eso va a necesitar cientos recursos. La otra buena práctica también está en relación, por ejemplo, con ISO 9001, son los objetivos, establecimiento de metas claras, decíamos, y alcanzables. En el caso de ISO 9001 te pide pues, que se establezcan objetivos de la calidad, decíamos, y estos pueden estar vinculados, como decíamos, de acuerdo al Balance Scorecard, por ejemplo, con las perspectivas del cliente, ¿no?, las perspectivas internas de negocio o de proceso, y las perspectivas de innovación, por ejemplo, y aprendizaje. Entonces, acá se te dice que se establezcan esos objetivos para las funciones, por ejemplo, las áreas o departamentos y los niveles pertinentes, porque puede haber un desglose de áreas y departamentos, ¿verdad?, hacia abajo, según el tamaño de la organización, y los procesos necesarios para el sistema de gestión. Entonces, los diferentes procesos, como decíamos, deben de tener, ¿verdad?, sus indicadores. Entonces, los procesos pueden tener sus indicadores y tenemos las áreas, ¿verdad?, o departamentos que pueden tener también, entonces, sus indicadores y que van a ser, por ejemplo, un reflejo pues, del desempeño de los procesos que tienen a su cargo. Entonces, los objetivos dice que deben ser coherentes con la política. Normalmente establecemos una política que está alineada a la misión. La política es básicamente el compromiso de la calidad de la empresa. Estamos comprometidos con la calidad, pero entonces la misión, que es el propósito de la organización, te dice qué es lo que hace la empresa. Nosotros
por ejemplo, comercializamos y distribuimos esto y este tipo de cosas. Ahora, la política de la calidad es el compromiso de la calidad para con esa misión. O sea, nosotros vamos a hacer eso, o sea, esa misión, o sea, la comercialización y la distribución con calidad, asegurando el cumplimiento de los requisitos aplicables y asegurando la mejora siempre, ¿verdad? De los productos o los servicios que nosotros desarrollamos. Entonces, la política es el compromiso, por ejemplo, de la calidad para con la misión pues, de la organización. Estos objetivos, entonces, se derivan, digamos, de la política y entonces esos compromisos, ese compromiso o esos compromisos que establece en la política, para que no sean pura filosofía, ¿no? Y que realmente se lleven a la práctica, se tienen que bajar a objetivos generales de la organización. Entonces yo establezco esos objetivos estratégicos, ¿verdad? Y me comprometo, digamos, entonces a cumplirlos. Debo establecer un plan de acción pues, para cumplir esos objetivos y voy a asignarle presupuesto. Si yo lo hago como aparte, y no lo meto, por ejemplo, decíamos, en la estrategia, entonces capaz y se nos puede quedar entonces sin presupuesto. Entonces esos objetivos o los planes, por ejemplo, para esos objetivos o van a ser pues puro este, deseo, ¿verdad? Como tal. Entonces deben estar pues, vinculados para que cuando se apruebe, ¿verdad? La parte estratégica se apruebe también. Entonces esos son los objetivos que van a estar integrados entonces en esa estrategia. Entonces, esos objetivos se les debe dar seguimiento, se debe de comunicar, se debe actualizar según corresponda. Decíamos, todo esto no queda escrito en piedra, según va cambiando el contexto y van cambiando necesidades y expectativas. Pues ahora que sería haciendo los cambios que se consideren pertinentes. Y entonces, como las cosas no se van a lograr por arte de magia, la norma te dice que tenés que planificar los objetivos, ¿verdad? Y ahora, si lo relacionas con lo que es un balance scorecard, por ejemplo, o una planeación estratégica, aunque no sea con el balance scorecard, pues cuando estableces los objetivos estratégicos, tienes que establecer el plan, ¿verdad? Para nada, tienes que asignar recursos pues, para lograr esos resultados. Entonces hay que definir qué es lo que se va a hacer, qué recursos se van a requerir, quién será responsable, cuándo se finalizará y cómo se van a evaluar los resultados. Entonces tenemos que planificar también el seguimiento, ¿verdad? Entonces, la otra buena práctica, ¿verdad? Es los riesgos, la gestión, ¿verdad? La asignación eficiente, ¿verdad? De recursos. La norma por ahí, ¿verdad? Nos relaciona un poco con la parte anterior, digamos, de planificación y dice, la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el sistema de gestión. Ahora, hay que determinar los recursos necesarios. Cada gerente de área, cada gerente de departamento, ese es su trabajo, determinar los recursos necesarios para lograr los resultados que se esperan de él. Ahora, vos solicitas los recursos. ¿A quién? A la alta dirección, que es la encargada de proporcionar los recursos. Ahora bien, no te da los recursos, bueno, ya eso es responsabilidad, digamos, de la dirección. La dirección tiene que tomar decisiones y son decisiones difíciles. Pues se llama, no hay recursos infinitos, ¿verdad? Los recursos son limitados. Entonces, igual ponerte en el zapato de alta dirección, gerencia general, director, y decir, bueno, tengo que tomar decisiones. Entonces, no hay para resolver todos los problemas o todas las cuestiones que pueden surgir, digamos, las diferentes áreas de apartamento, todo lo que se quiere mejorar. Entonces, decíamos, una herramienta que te puede utilizar, que te puede servir, ¿verdad? Es lo que viene a continuación, que es la parte de análisis de riesgos, por ejemplo, y oportunidades, para determinar cuáles son, ¿verdad? Esas cuestiones, ¿verdad? Más significativas y entonces determinar, pues, en dónde pongo la plata. Entonces, yo, al final voy a decidir y en definitiva, a lo mejor no les voy a dar todo lo que no están viendo. Entonces, se va a decir, esto es lo que te puedo dar. O a veces te dan el presupuesto y te dicen a vos, te doy esta bolsa, ¿verdad? De plata. Y más bien vos decidís. Entonces te dicen, ahora vos como gerente de área de apartamento, en esos casos, ¿verdad? Tendrías que entonces, o podrías utilizar esa gestión del riesgo y decir, bueno, vamos a invertir en lo más significativo, entonces los riesgos o las oportunidades más significativas. Pero es la labor tuya el determinar los recursos necesarios. Ya si no te los proporciona, bueno, ya ese es otro rollo. Pero una buena práctica gerencial es que vos realizás esa determinación a las solicitudes necesarias y ya es responsabilidad además de la dirección de proporcionar, digamos, los recursos necesarios. Ahora, otra buena práctica a la hora de planificar que todo gerente de área o departamento debería tener y que aparece acá dentro de la norma ISO 9001 es que todo gerente debería de considerar las capacidades y limitaciones de recursos internos a la hora de planificar. Si estamos planificando el año 2024, entonces tenemos la capacidad para abordar las estrategias que queremos abordar
llegar a los mercados que queremos llegar, ¿verdad? Para llegar, digamos, a esas metas financieras, incluso tenemos la capacidad o qué limitaciones tenemos. Entonces, hay alguien que puede decir, por ejemplo, cosas que pasan, ¿no? En la vida de compras, por ejemplo. De pronto, en un momento, la empresa creció y se creó el área de compra. Primero se creó un responsable de compra, luego se creó el área de compra, luego un responsable de compra, un asistente o un técnico de compra. Pero la empresa sigue creciendo, ¿verdad? Y hay más volumen, por ejemplo, de transacciones. Y para el 2024, a lo mejor ya no es necesario solamente un asistente o técnico, ahora necesitamos dos más, necesitamos tres, ¿no? Entonces, pero sucede que muchas organizaciones, ¿verdad? Muchos gerentes a veces no realizan a la hora de realizar, digamos, la planeación estratégica, un análisis de capacidades. Entonces, tu área, tu departamento tiene la capacidad para afrontar el 2024, lo que se viene. Entonces, si no tenés las capacidades, habrá que solicitarlo. Decíamos, vos determinás lo que necesitas y lo solicitas. La alta dirección es la que te tiene que proporcionar. Vos haces tu labor y decís, mira, y obviamente defendés, digamos, todo eso, vende para conseguir los recursos y tienes que presentar entonces todo esa, soporte, ¿verdad? O evidencia, entonces que respalden, pues que vos necesitas, por ejemplo, esos recursos y obviamente el impacto que va a tener o que puede llegar a tener si te generan si te brindan esos recursos, ya sea positivos o negativos, si no te los brindan, entonces lo que pasa y lo que sí, pues lo que puede llegar a pasar. Entonces, a veces no se hacen esos ejercicios, ¿verdad? Y de pronto se terminan quejando, ¿verdad? O dicen, estoy hasta el cerco, ¿verdad? Y no puedo ya con todo, me estoy ahogando, ¿verdad? Ahora como 700.000 transacciones y yo soy el único que está en esta área, o ahora solamente estamos nosotros dos, no han contratado a nadie más, no han solicitado, a lo mejor ni siquiera, a lo mejor no han ni solicitado, no han solicitado los recursos necesarios. Y eso ocurre no solamente con las personas, sino como lo comentábamos también anteriormente, por lo comentaba anteriormente, que eran los equipos, ¿verdad? La tecnología. Los equipos de cómputo tal vez están ya súper ultra obsoletos. Se dice de manera informal, pero a la hora de planificar y hacer el presupuesto no se presentan. Y dentro del año, cuando están batallando con la cuestión, se piden, pero a lo mejor ya están desarrollados los presupuestos y no se hizo en el momento que a lo mejor se debería hacer. Decíamos que tiene que ser, ¿verdad?, adaptable y se puede hacer los cambios, digamos, pertinentes, digamos, en el camino del transcurso, sobre todo si, pues, si se requiere. Pero es una buena práctica hacer este ejercicio al planificar. Si también adelante, obviamente, pues sucede que, pues, a lo mejor te das cuenta que cierto equipo, ¿verdad? O necesitas más personal y todo eso, igual también se solicita. Pero ya sabes que el proceso es un poquito más complicado porque va a haber que, si tenés presupuesto, hacer cambios, por ejemplo, en las cuentas o ver si se tiene que agregar nuevos recursos, a ver si tenés la capacidad para hacerlo. Y según los cambios que se van dando a lo largo del tiempo, a veces depende, ¿no? En qué momento haga esa solicitud, porque puede ser que le esté yendo mal a la empresa, ¿verdad? O a la institución. Entonces, este, en los procedimientos de planificación se debería integrar esta buena práctica para recordarle a los gerentes que a la hora de planificar tienen que tomar en cuenta las capacidades y limitaciones de los recursos. Recursos son personas, edificios o equipo, hardware, software, vehículos, ¿verdad? Todos esos elementos también, recursos de seguimiento y medición, ¿verdad? O incluso los conocimientos de la organización, todo eso hay que pensarlo, entonces, y hay que meterlo, digamos, dentro de la planificación, por ejemplo. Um, Otra buena práctica ligada también a ISO 9001 decíamos, es la gestión del riesgo, ¿verdad? Entonces, en el caso 9001 lo ve y te lo dice claramente al planificar. Entonces, la organización debería considerar, ¿verdad?, las cuestiones referidas en el 4.1, es decir, el contexto, las cuestiones externas e internas que pueden afectar que logre los resultados, ¿verdad? Y también la necesidad de expectativa. A esos dos elementos le vas a hacer análisis de riesgo, te lo está diciendo para qué, para que entonces determines las acciones que vas a desarrollar. Entonces, ese análisis de riesgo y oportunidad lo tendrías que hacer así. No necesariamente te dice también la herramienta que vas a utilizar. Puedes utilizar una matriz de riesgo, probabilidad, consecuencia, o cualquier otro método, ¿verdad?, para análisis de riesgo que sea práctico, ¿verdad?, y funcional para tomar decisiones. Y debería entonces mediante ese análisis de riesgo, asegurar que vas a lograr los resultados, aumentar los efectos, ¿verdad?, deseables, prevenir o reducir los efectos no deseados, lograr la mejora y entonces planificar, ¿verdad?, establecer las acciones para abordar esos riesgos y esas oportunidades.
y la manera de integrar entonces esas acciones en los procesos. Entonces vamos a hacer cambios en los procesos debido a que este, hemos identificado riesgos, ¿verdad? Y oportunidades. Entonces habrá que hacer los cambios, ya sea en temas de documentación, en capacitación de personal, en la capacitación, por ejemplo, de los equipos, o lo que sea que se haya que implementar como acciones de riesgo y oportunidad en los procesos, ¿verdad? Y habrá que evaluar, pues, si realmente esas acciones pues, están logrando los resultados, ¿verdad? Documentar incluso las lecciones, ¿verdad? Aprendidas. Entonces, esas acciones para abordar riesgo y oportunidad, entonces, a la hora de analizar esos elementos, podríamos permitirnos a nosotros incluso adaptar nuevas prácticas, lanzar nuevos productos o servicios, aperturar nuevos mercados, acercarnos a nuevos clientes, establecer nuevas asociaciones, etcétera. Puede abrir la mente un montón, ¿verdad? El implementar, por ejemplo, esta buena práctica. Y por otro lado, te va a permitir evitar riesgos, ¿verdad? O asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar las probabilidades o las consecuencias, compartir el riesgo, ¿verdad? O mantener riesgos mediante decisiones informadas. Otra buena práctica, ¿verdad? De la planeación gerencial, que también tiene vinculación, por ejemplo, con una ISO 9001, es el monitoreo, ¿verdad? Y control, la parte de seguimiento. En este caso, la norma te dice que debe de determinar qué necesita seguimiento. Todo gerente debería determinar qué necesita seguimiento y medición. Por ejemplo, los procesos. Entonces decíamos, tenemos unos procesos a nuestro cargo. Esos procesos necesitan seguimiento y medición. ¿Cada cuánto vamos a hacer ese seguimiento? Decía, hay que establecerlo. Entonces, decíamos, yo les comentaba, si la gerencia general, la dirección lo hace mensual, nosotros deberíamos establecer, como gerentes, por ejemplo, de área, o departamento, vamos a hacer cortes semanales, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar esa decisión y establecer ese proceso, ¿verdad? De seguimiento que nos permita ver si estamos logrando los resultados, ¿verdad? Y revisar los cambios o acciones pues, que se consideren necesarias. Otro elemento es que hay que determinar cuáles van a ser esos métodos de seguimiento, que por ejemplo pueden ser reuniones, pero no necesariamente tienen que ser reuniones, también pueden ser envíos de informes y analizar los informes. Puede ser una combinación de ambos, envío de informes o reuniones. Si no se pudiera hacer la reunión, mínimo que envíen informes, ¿verdad? Entonces, pero hay que ver, ¿verdad? De qué manera vamos a hacer nosotros ese seguimiento y medición, cuándo lo vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Cuándo vamos a analizar esos resultados y este, conservar, por ejemplo, información documentada, digamos, tener evidencia se necesita en el caso de Sonabrio para temas de certificación. También otra buena práctica es analizar y evaluar entonces esos datos, ¿verdad? Sobre todo de la conformidad de los productos y servicios, el grado de satisfacción del cliente, el desempeño y la eficacia del sistema, si lo planificado se ha implementado de forma eficaz. Todo gerente debería analizar, ¿verdad? Si la planificación se ha implementado de manera eficaz, ¿verdad? O si no, y si estás logrando los resultados o si no. Y si las acciones para abordar los riesgos y oportunidades están logrando los resultados, ¿verdad? O no, ¿verdad? Y tomar las decisiones que se consideren pertinentes, incluso analizar también las necesidades y mejoras del sistema o del proceso o los diferentes procesos que tenemos nosotros a nuestro cargo, ¿verdad? Y igual también tomar las decisiones que correspondan, ¿verdad? Ya sea acciones pues, correctivas o de mejora, ¿verdad? Para lograr los resultados. Y decimos también otro elemento que trae la norma del seguimiento es la revisión por la dirección. Entonces se recomienda que la alta dirección realice un seguimiento. Entonces, no solo a nivel, digamos, gerencial pues, de segundo nivel, sino también a nivel de gerencia general, por ejemplo, o alta dirección. Necesitamos nosotros que se realice, digamos, un seguimiento. Entonces, habrá que también hacer reportes, por ejemplo, a ellos. Hay una eh, periodicidad que se debe de establecer, ¿verdad? Cada organización, pues, dependencia de su tamaño, ¿verdad? Y grado seguramente que quiera tener, va a desarrollar, digamos, un seguimiento pues, pertinente. A veces le damos seguimiento a algunas áreas de manera más periódica que a otras. Entonces, por ejemplo, puede ser que 20 en la alta dirección de seguimiento semanal, ¿verdad? Pero igual también a veces a producción o la parte de operación, la prestación del servicio, ¿verdad? Pero puede ser que otra área mejor lo hace de manera mensual. Eso no hay ningún problema, con tal de que realice seguimiento, ¿verdad? Entonces, pues perfecto. Ahora decíamos, los gerentes de área o departamento, basado en esa periodicidad con la que con la alta dirección me da seguimiento a mí, yo debería de hacerlo a un intervalo más corto, pues para tratar de asegurar pues los resultados. Pues, ¿qué se debería hacer? Bueno, aquí la norma dice que una de las primeras cosas es revisar el estado de las revisiones por la dirección previa, es decir, que lo que acordamos en la revisión anterior, o sea, ya se cumplió o no se cumplió. Entonces vas a pasar lista y vas a ver, entonces, y tomar acuerdos, ¿verdad? De la reunión anterior y decir, bueno, ok, Juan quedó en hacer esto, Pedro quedó en hacer esto, el otro quedó en hacer esto. Entonces vamos a ver si
¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer para que lo haga? No para meterle en garrotazos, ¿verdad? Que realmente para ver cómo, si podríamos apoyar, por ejemplo, para que se logren los resultados, si tal vez hay algo que está trabando la cosa. Entonces, nosotros tenemos que aplicar la parte de liderazgo, ¿verdad? Y compromiso para hacer que la gente que está a mi cargo logre los resultados. Y si ellos logran los resultados, decíamos, a mí me va a convenir. Entonces, necesito que ellos logren los resultados, ¿verdad? Esperados. Eh, Decíamos revisar los cambios en las cuestiones externas e internas, por lo que es la parte gerencial, revisar la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas, el grado en que se van logrando los objetivos, el desempeño de los procesos, las no conformidades, acciones correctivas, los resultados del seguimiento y medición que hace cada gerente. Yo tengo que revisar si cada gerente está haciendo seguimiento y medición, ¿verdad? Y cuáles son los resultados de ese seguimiento y medición. ¿Están o no están haciendo eh, pues revisiones, ¿verdad? O no, los gerentes y qué resultados están logrando. Los resultados también de la auditoría, debo revisar como alta dirección, el desempeño de los proveedores externos, ¿verdad? La adecuación de los recursos, la eficacia, la acción tomada para abordar riesgos y oportunidades, las oportunidades de mejora. Al final, lo que se espera es que la alta dirección tome decisiones sobre lo que está revisando, ¿verdad? De las diferentes áreas, ¿verdad? O departamentos, y acciones relacionadas con las oportunidades de mejora, con cualquier necesidad de cambio que pueda existir y las necesidades de recursos. Entonces, se tendrán que tomar las decisiones que se consideren pues, pertinentes, ¿verdad? Y decimos, estas son las que se van a revisar entonces, en la siguiente revisión por la dirección. Entonces, este será otro, ¿verdad? Buena práctica ligada por de planificación gerencial, pues ligada, digamos, a un ISO 9001. También el tema de adaptabilidad, ¿verdad? Y flexibilidad. Decimos, hay que, cuando sea necesario, pues implementar los cambios que se consideren necesarios. Entonces, si hay necesidad de cambios, habrá que hacerlo, pero hay que hacerlo de manera planificada. Entonces, habrá que considerar el propósito de los cambios y las consecuencias potenciales, ¿verdad? La integridad del sistema, la disponibilidad de recursos, la asignación y reasignación de responsabilidad y autoridad, y habrá que tomar las decisiones pues, que se consideren pertinentes. ¿Verdad? Entonces, en el contexto en el que trabaja la organización actualmente, se caracteriza por cambio acelerado, ya lo habíamos mencionado, la globalización de los mercados, los recursos limitados, la aparición del conocimiento como recurso principal. El impacto en la calidad se extiende más allá de la satisfacción del cliente, ¿verdad? Y puede tener un impacto directo en la reputación de la organización. Y la mejora es esencial para que una organización mantenga los niveles actuales de desempeño y reacción de los cambios, ¿verdad? En sus condiciones internas y externas y cree nuevas oportunidades. Entonces, la norma está consciente de que se necesita, ¿verdad? Capacidad de cambio. Las organizaciones tienen que adaptarse lo más rápido posible a los cambios en el entorno y los cambios en las necesidades y en las expectativas, ¿verdad? De las partes interesadas. Entonces, las organizaciones cada vez vamos a ver que con frecuencia innovan para lograr, ¿verdad? Mejoras significativas. Y el sistema de gestión, entonces reconoce que no todos los sistemas, procesos y actividades pueden estar predeterminados. O sea, que no es que el sistema de gestión, la norma te dice, esto tiene que ser así estrictamente, o sea, esto va a ser así, ¿verdad? Te establece un orden, pero si no, pero tienes que revisar, ¿no? Si funciona. Y si no funciona, entonces tienes que hacer los cambios pertinentes. O si no logras los resultados que vos esperas, se tiene que hacer los cambios pertinentes. Eso va a ser en cualquier proceso, ¿verdad? De la organización. Entonces, el sistema debe ser flexible y adaptable, ¿verdad? Dentro de las complejidades del contexto, ¿verdad? De la organización. Pueden existir cambios planificados y pueden existir cambios no planificados. Por ejemplo, los cambios planificados son los que nacen de una decisión de la organización, por ejemplo, ampliar una planta de producción, cambiar un equipo de producción o operación, automatizar una línea, ¿verdad? Entre otros. Y cambios no planificados pueden ser los cambios que por lo general pues, nos vemos obligados a hacer por un cambio abrupto en el contexto, un problema repentino, cambios en la necesidad de expectativa, ¿verdad? De las partes interesadas y tenemos que reaccionar, ¿verdad? Ante esos cambios y tiene que ser de manera ágil, ¿verdad? De hecho, el tema de agilidad es algo que también se está pensando integrar ahora en la próxima versión de la norma ISO 9001 2015, así como también el tema de innovación, ¿verdad? Debido, digamos, a todos estos elementos. Hay un documento, ¿verdad? Del IAF, ¿verdad? Que aborda, pues, cómo hizo 9001 pues, ayuda en eventos disruptivos, por ejemplo, parecidos a los del COVID, ¿verdad? U otros similares, ¿verdad? O esos cambios abruptos que pueden existir. Normalmente existen cambios en el contexto. ¿Y qué es lo que va a suceder? Van a haber cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y van a haber entonces nuevos riesgos y oportunidades. Las organizaciones deben de analizar esos riesgos y oportunidades, ¿verdad? Del cambio en el contexto y las partes interesadas. Y tendrán que establecer planes, ¿verdad? De acción. Entonces, las organizaciones tienen que ver de qué manera pueden, ¿verdad? Agilizar, ¿verdad? Esa
adaptación, por ejemplo, a los cambios, ¿verdad? En el contexto para asegurar, ¿verdad? La continuidad, ¿verdad? Y la excelencia, por ejemplo, en el servicio. Entonces, como decíamos, pueden existir cambios en el contexto externo, cambios en el contexto interno, eso va a afectar a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿verdad? Pueden incluso aparecer nuevas partes interesadas, pueden haber cambios en los requerimientos o nuevos requerimientos, y eso va a impactar, por ejemplo, en la organización y en los riesgos, por ejemplo. Puede aparecer nuevos riesgos, nuevas oportunidades, y entonces, por lo tanto, habrá que realizar planificación, ¿verdad? De los cambios. O sea, hay que cambiar o ajustarse, por ejemplo, al contexto, ¿verdad? Asumir las consecuencias, ¿verdad? Asegurar la integridad del sistema, asegurar los recursos, ¿verdad? Y la responsabilidad y autoridad. Y bueno, el último, ¿verdad? Con la que guarda relación también tiene que ver con la comunicación, ¿verdad? Y entonces, la norma trabaja también el tema de comunicación, ¿verdad? Y te pide pues que determines las comunicaciones tanto internas como externas que debes de gestionar. Tú tienes que identificar qué hay que comunicar y eso puede variar, puede ser distinto en unas partes interesadas pertinentes. De acuerdo a la ley, hay ciertas cosas que yo debo de comunicar y a unas ciertas autoridades pertinentes. Entonces, hay unas parte interesada y esa parte interesada deben ser comunicadas, ¿verdad? Sobre diferentes situaciones. Todo eso lo debo de manejar bastante bien y debe estar establecido desde el principio. No averiguar cómo voy a actuar hasta que me pasen las situaciones. Por ejemplo, un retiro de mercado. Entonces, si yo tengo que hacer un retiro de mercado, ¿qué es lo que tengo que comunicar? ¿Verdad? ¿Cuándo debo comunicarlo? ¿A quién tengo que comunicarlo? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Y quién debería hacerlo? Todo eso debe estar ya planificado. Esto va a ayudar a la organización a evitar pues, tanto problemas legales, problemas con las partes interesadas, ¿verdad? Y elementos que pueden llegar a afectar en definitiva pues, tanto a la organización en general, ¿verdad? Como a los productos o servicios, ¿verdad? O la imagen pues, propia. También existen problemas, ¿no? A nivel interno de las diferentes áreas, tanto en cuanto a comunicación, ¿verdad? A veces no se comunican oportunamente las cosas, entonces también, por ejemplo, desde el punto de vista del proceso hay que ver eh, qué tienen que comunicar los procesos y a quién, ¿verdad? Y a qué otros procesos pues, se tiene que comunicar dentro de la organización para que sea de manera oportuna, ¿verdad? Y cómo tendría que ser o espera, por ejemplo, la otra parte, que se le realice la comunicación. Entonces, el proceso de comunicación, ¿verdad? Interna eficaz contribuye al éxito del sistema de gestión de cualquier organización y contribuye al éxito de la organización. Por el contrario, muchos problemas, ¿verdad? Que ocurren con el sistema, ¿verdad? O con la empresa se deben a que comúnmente existe una mala comunicación, ¿verdad? Si bien ISO 9001 en la cláusula 7.4 especifica requisitos para comunicación externa e interna, en este documento nos centramos solo en la auditoría de comunicación. Esto está tomado, por ejemplo, en la guía del IAF e ISO, ¿verdad? Para auditoría sobre el tema, digamos, de comunicación. El tema de la comunicación es realmente importante, ¿verdad? Y otro elemento que nos va a permitir lograr los resultados, pues, como gerente. Bien, beneficios, ¿verdad? De las buenas prácticas de planificación. Bueno, mejora la toma de decisiones, ¿verdad? Mejora el trabajo en equipo, mejora la adaptabilidad, mejora la consecución de resultados, ¿verdad? Aumenta la visibilidad, ¿verdad? Y el reconocimiento. Eh, Te permite tener mayor control, por ejemplo, y ese control te va a permitir trabajar, digamos, puede ser libre de estrés o al menos con menos estrés, porque si son un gerente que sabe qué cosas son las que están pendientes y qué cosas son las que se van a trabajar y se están trabajando y se tiene que trabajar, por ejemplo, en esta semana, entonces tenés que el control, al menos sabes. El detalle es que en la cabeza, ¿verdad? Se genera mucho estrés y muchas cosas cuando no sabemos. Y sabemos, lo que sabemos es que tenemos muchos pendientes, pero no sabemos cuáles son, ni cuál es el que va a explotar primero, por ejemplo, y me va a llamar la atención. Y de pronto va a haber una llamada o un correo electrónico que va a aparecer y diciéndome, oye, esto tenés que entregarlo ya o dentro de 5 minutos, o tenés esto, tenés lo otro. Entonces, esos elementos, ¿verdad? Se van a disipar o se pueden ir, ¿verdad? Disminuyendo en la medida en la que se practiquen, ¿verdad? Las buenas prácticas de planificación gerencial. Entonces, vas a tener mayor control y por lo tanto, pues, menos estrés, pues, debido a esa causa. Mayor satisfacción, ¿verdad? Y motivación de trabajo en equipo, ¿verdad? Y también, pues, la práctica de gestión gerencial te ayudan a tener pues, mejoras en la comunicación. Y bueno, como conclusión, ¿verdad? En resumen, ¿verdad? Hemos visto cómo, o al menos yo he querido plantear un poco cómo las buenas prácticas,
¿verdad? De planificación gerencial son fundamentales para el éxito en cualquier organización, ¿verdad? Ahora, pues no todo el mundo conoce, digamos, las buenas prácticas de planificación gerencial, y menos que a veces, pues conozcan que, por ejemplo, dentro de un ISO 9001, pues se encuentran integradas las buenas prácticas de planificación gerencial. Es decir, que implementando, ¿verdad? La norma ISO 9001, pues vas a implementar, ¿verdad? Esas buenas prácticas y puedes lograr entonces mejores resultados de manera pues, consistente, ¿verdad? Y al integrar entonces ese ISO 9001 en las operaciones, las organizaciones pueden mejorar tanto la calidad, aumentar la eficiencia, fortalecer su posición en el mercado, ¿verdad? Y los gerentes, ¿verdad? Pueden eh, mejorar también en la toma de decisiones, los gerentes pueden mejorar el trabajo en equipo, los gerentes pueden tener mayor grado de adaptabilidad, pueden mejorar en la consecución, ¿verdad? De los resultados, pueden obtener mayor reconocimiento, ¿verdad? Al lograr los resultados esperados o sobrepasar esos resultados esperados, ¿verdad? Pueden trabajar, ¿verdad? Decíamos ya con menos estrés, porque tienen todo pues bajo control, o al menos saben, ¿verdad?, qué es lo que están trabajando y lo que se tiene, digamos, y los resultados, ¿verdad?, que van a lograr. Eh, y ayuda, ¿verdad?, en general, digamos, también en temas de comunicación. Eh, entonces, no me queda más que abrir, pues, la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta al respecto. Ok, bueno, sin más, ¿verdad? Nada más comentarles siempre de que acá en la universidad, ¿verdad? Tenemos tres posgrados, ¿verdad? Que tienen integración con los módulos de gestión de la calidad que nosotros vemos, digamos, en ISO 9001. Por ejemplo, el posgrado en gerencia de operaciones centrado en la calidad, donde existe, por ejemplo, este módulo de gestión de la calidad y vemos todo eso desde el punto de vista de gerencial, ¿verdad? Acá es para el posgrado en gerencia de operaciones. Acá también tenemos el posgrado, ¿verdad? En gerencia de los sistemas de gestión de la calidad. ¿Verdad? Es especializado, ¿verdad? Por ejemplo, en la implementación de la norma ISO 9001 y consta de 5 módulos en los cuales te va a especializar, ¿verdad? En todo lo que es implementación, ¿verdad? Auditoría, ¿verdad? Y certificación de sistemas de gestión y el posgrado en sistemas integrados de gestión que trae módulos de calidad, ambiente, seguridad ocupacional, inocuidad, ¿verdad? Y integración y auditoría, digamos, de sistemas de gestión. Entonces, tanto el posgrado en gerencia de operaciones, ¿verdad? Centrado en la calidad, como el de sistemas de gestión son acreditables también a maestrías. Entonces también, digamos que un plus el llevarlo adicionalmente. Por mi parte, ¿verdad? Agradecerles, ¿verdad? A todos los que se han podido conectar directamente acá por Zoom, ¿verdad? Igual también a todos aquellos que se han podido y se han logrado conectar, pues también a través de las redes sociales, porque también se está transmitiendo pues, a través de YouTube, ¿verdad? LinkedIn y Facebook. Agradecerle entonces a todos por su participación en la conferencia. Espero que haya sido útil, ¿verdad? Y que hayan podido comprender la importancia de la planificación gerencial de manera general y también de la implementación de la norma ISO 9001, ¿verdad? En el éxito empresarial. Y cualquier pues, duda o concepto adicional, igual también la pueden dejar por ahí en las redes sociales, ¿verdad? Pueden escribir pues, a los números de contacto. Que Dios les bendiga, les guarde y les lleve con bien siempre a ustedes. Nos vemos. Buenas noches a todos. Que tengan una excelente noche.